en la vergüenza y el desprecio eterno. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la. Pero tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pues muchos andarán de un lado a otro, tratando de aumentar su conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a dos hombres. Uno de ellos estaba a una orilla del río, al otro a la orilla opuesta. Uno de ellos dijo al hombre vestido de tela de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas asombrosas? ¡Tanto! Y oí al hombre vestido de tela de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre: falta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo esto se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando termine la destrucción del pueblo santo. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que pregunté: Señor, ¿en qué va a pasar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante. Daniel, estas palabras se mantendrán secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán sucios. Digan. Purificados ¿Y serán qué? Purificados. ¿Y quedarán qué? Los impíos. Dice: y perfeccionados y quedarán limpios. Amén, hermano. ¿Eso me está siguiendo? Amén. Amén. Pero los malvados seguirán ¿en qué? En su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada. Pero los sabios, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Lo entenderán qué? Todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se establezca la obligación que causa destrucción, transcurrirán 1292 días. Dichoso el que espera en aquella que hayan transcurrido 1335 días. El último versículo. Pero tú, Carlos, Alito, Josué, Rosa, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tú, y en la mía dice recompensa, ¿qué es lo mismo? Amén. Heredad o recompensa, ¿qué es lo? Padre, en esta mañana, gracias por concedernos la bendición de poderte adorar, de poderte alabar, Señor, de poderte bendecir, de poder entonar cánticos y salmos que confiesan tu nombre. Ya, Señor, hemos declarado tu majestad. Ahora, Señor, pedimos que esta palabra produzca los cambios necesarios y nos lleve a puesto seguro. Y como, Señor, hemos leído, podamos descansar, entendiendo que un día tú aparecerás por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias. Esta palabra provoque el deseo de seguir avanzando, de ser mejores para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. La resurrección. Ya conmigo, la resurrección. Ahora dígaselo al que tiene a su lado, la resurrección. Vamos, dígaselo, la resurrección. Diga conmigo, es una realidad. Dígalo conmigo, es una
voy a preguntar en esta mañana, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? No es de ahorita. No es de ahorita. No es del tiempo de Cristo. La resurrección es desde antes de Cristo. Y ya está plasmada ahí. Por eso leemos en qué libro? En el libro de Daniel. Y Daniel es antes de Jesús. Porque el plan de salvación de Dios para con su pueblo es antes de. Porque ya el Señor lo sabía todo. Él lo sabía todo y lo sabe todo. A su nombre. Y la Biblia nos muestra evidencia muy clara de muchos que murieron y resucitaron, pero también volvieron a morir otra vez. Amén. Pero de la resurrección en sí que vamos a hablar en esta mañana es la final. ¿Cuántos entendidos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos entendidos hay aquí? Nótese que Daniel era un siervo de Dios. Fue gobernador en Babilonia. Un hombre muy sabio que vivió en medio de un pueblo pagano, hermano. De un pueblo lleno de idolatría. Un pueblo lleno de maldad. Le tocó vivir. Pero saben que Daniel era un hombre que de su juventud se apartaba para Dios. Y siempre había aprendido algo que nos está faltando a muchos de nosotros. ¿Y saben qué es ese algo? Esperar. Daniel había aprendido a esperar. Pero dentro de este punto él quería saber algo. Él quería conocer, pero no le tocaba a él. Dios le permitió saber. Dios le permitió conocer. Avanzar hasta cierto punto. Y al llegar ahí, le dijo, para ahí. No puedes seguir. Cierra, sella el libro. Cierra las profecías de este libro hasta ahí. De ahí continuarán otros. Pero sí te mantendrás en la espera de que un día serás recompensado. ¿Cuándo cree usted que será ese día? Hablemos de Daniel nomás. ¿Cuándo cree usted que será ese día? Según el tema. El día que se presente. El día de la resurrección. Porque ¿qué es resurrección? Es revivir. Eso es resurrección. Amén. La Biblia nos muestra de que muchos resucitaron porque estuvieron muertos y resucitaron. Pero de la resurrección que le hablaba el Señor a Daniel era de la resurrección postera. Ustedes sí se acuerdan que cuando el Señor, Marta y María se presentaron donde el Señor, ¿qué le dijo el Señor a Marta? ¿Tu hermano resucita? ¿Se la acuerdan? ¿Cuál la acuerdan? Así le dijo el Señor a Marta y a María, porque las dos dijeron las mismas palabras, sino que las palabras de María fueron más dóciles. Pero el Señor le dijo, escuche, tu hermano resucitará. ¿Y cuál fue la palabra de Marta y de María? Sí, pero en el día postrero, o sea, más. Pero Jesús no le está hablando de ese día. Jesús le está hablando que él iba a resucitar a Lázaro. Pero Lázaro volvió a morir después. Entonces la resurrección postera sigue vigente. Y es para aquellos que esperamos. ¿Cuánto esperamos la resurrección postera? Sí esperamos. Tenemos que esperar ahí, en esa resurrección. A su nombre. Pero la iglesia del Señor, ahorita vamos a seguir leyendo, muchos
que ya murieron ¿en quién? En Cristo. Gloria a Dios. Pero hay otros que mueren fuera. Eso no espera en el Señor. Los que mueren en Cristo o mueren, que es lo mismo, esperan en el Señor. Y están seguros. Y murieron con esa esperanza. Pero hay otros que no, aunque se les dijo. Aunque se les dijo. Mire lo que pasó aquí en Daniel. Que nos muestra antes de. Entonces se levantará Miguel. Y habrá un periodo de ¿qué? De angustia. Hermano, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Hoy hay angustia? Hay angustia. Y la angustia viene de muchas. Y mire, la angustia, ¿sabe qué trae? Fatiga. La angustia que trae desesperación. Y muchos, inclusive finalmente, terminan, ¿sabe qué? Quitándose la vida. Pero los cristianos no. Aprendemos a esperar en el Señor. Y luego dice, como jamás en las naciones existen, pero tu pueblo, o sea, Israel, será libertado. Y todos los que están, anote esto, hermano, para que usted lo tenga presente y se lo enseñe a otros. Y todos los que están, que estamos en el primer texto, y todos los que están inscritos. ¿Dónde dice esa palabra inscritos también? Más adelante. ¿En qué libro? En Apocalipsis. Y también lo dice en Filipenses, a su nombre. Amén. Entonces se venía predicando desde atrás, o se venía predicando. ¿Se venía hablando o no? ¿Venían esperando? Entonces, hermano, escuchen lo que voy a decir en esta mañana. Su nombre está inscrito. Yo pensé que usted se iba a alegar. Lo voy a repetir. Su nombre está escrito. Y por eso en Filipenses dice: ruego a Evodia y ruego a Sintique que sean de un mismo sentir, que es de estar peleando, que es de estar tirándose la una a la otra, porque empezaron a pelear. Pero también a los que están inscritos en el libro de la vida. Y en Apocalipsis dice: los que están inscritos en el libro de la vida son los que tendrán la vida eterna. ¿Saben por qué? Porque ellos, escuchen bien, el día del rato será que dice que los muertos saldrán ¿de dónde es? De los sepulcros. Saldrán. Y entonces Daniel tenía que mantenerse en esa promesa. Usted también. El versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Es el versículo clave. ¿Quién lo lee? Rapidito. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Está hablando de la resurrección ahí o no está Y hablando? confusión perpetua. ¿Está hablando de la resurrección ahí? Sí. Está hablando de la resurrección. O sea que la resurrección es una ¿qué? Es una realidad. Y eso, escuchen, iglesia, eso hay que predicarlo. No le enseñe a la gente someramente, enseñe la verdad. Dígale que hay una resurrección. ¿Sabe qué predica una iglesia por ahí? Que el hombre muere y ahí se acabó. ¿Usted cree que eso es verdad? Mentira. ¿Que el hombre muere y se acabó todo ahí? Olvídese. El hombre no muere y se acaba todo ahí. Luego viene el juicio. Ahí dice que uno se levantará ¿para qué? La vida eterna. Para vida eterna. Es que todos se levantarán para vida eterna. Pero unos serán condenados y otros serán salvos. Y le quiero decir, le tengo noticia. Ese que va a ser salvo será usted. Pero tiene que mantenerse ¿en qué? En esa espera. ¿Aguardando a qué? A su Señor. Los grandes patriarcas lo hicieron. Hasta ahí no ha venido Cristo. Pero para usted, para mí, Cristo ya vino. Entonces, ahora nosotros recibimos la predicación, tanto de los patriarcas, pero como del último, que es el más grande, que es Jesús. Amén. Porque Jesús, diga conmigo, Jesús. Diga, Jesús es primicia de la resurrección. ¿Por qué la primicia de la resurrección? ¿Por qué? Porque él fue el primero que se levantó, amén, y no volvió a qué.
a morir. Los demás, todos murieron y están en espera. Aunque algunos no murieron, algunos fueron arrebatados. ¿Quién no murió? Elías no murió. ¿Quién murió? Enoc. A su nombre. Pero ellos están en espera. Pero los que mueren o vuelven en Cristo serán resucitados. Pero Cristo es primicia porque fue el único que murió y resucitó. Entonces Él es primicia de todos. A su nombre. Algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en el hueso. Hermano, y este texto es para temblar. Pero hay muchos que no están creyendo. Por eso dice, el 3 dice, los sabios, en la mía dice, los sabios resplandecerán. ¿Cómo dice la suya? El versículo 3. ¿Lo qué? Los entendidos resplandecerán. ¿Y quién es el que entiende? Los que escuchan, los que cumplen. Ustedes están. Pero el que no entiende, pregunta. El que no entiende, amén, es porque no quiere. Hay algunos que no preguntan, hay algunos que no quieren, pero los entendidos es el que dice, yo sí voy a esperar. Yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz y es real. Hermano, la resurrección no es una mentira. En el tiempo de Pablo empezaron a predicar mucho. Eso que están diciendo esos apóstoles es mentira. En el tiempo de Pedro empezaron a predicar, a decir, eso que están predicando, eso es mentira. ¿Y sabe qué? Muchos de los que estaban aparentemente firmes volvieron atrás. Muchos volvieron atrás. Y empezaron a vivir en su antigua vida. Y le digo una cosa, en este tiempo, cuando yo me entregué hace 30 años al Evangelio y conocí a predicadores, no les voy a mencionar nombres, pero los conocí predicando acerca del rapto. Los conocí predicando de la unción, del poder y la santidad. Y hoy, ¿sabe qué dicen? Que no hay más rapto. Eso es mentira. Y ¿saben que a mí me da tristeza? Porque fueron predicadores con quienes yo crecí. O sea, predicadores a quienes yo les recibí enseñanza, porque fue una enseñanza que edificaba mi vida. La Biblia narra detalladamente 9 casos de resurrección realizados por Dios, por los profetas, Jesús y los apóstoles. A diferencia de la resurrección definitiva o final, que fue la que Cristo nos enseñó. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 17 al 24, miremos qué nos dice la Escritura. Primera de Reyes, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. En el capítulo 17, y le doy tiempo, verso 17. De las 9, ojalá la alcancemos a ver. Versículo 17 dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Gloria al nombre del Señor. Versículo 17. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso en su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aunque la viuda en cuya casa estoy hospedado ha afligido haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño. ¿Cuántas veces, hermano? 3 veces. 3 veces. Amén. Mire esto, 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios, te ruego que haga volver el alma. ¿El qué? Vamos ahí. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el hombre? ¿El hombre cómo está creado? Tripartito.
póngale cuidado. Vamos acá. Pongámosle que hagamos acá. Alma, cuerpo o espíritu. ¿Cómo es? ¿Cómo lo pongan es lo mismo? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dijo ahí Elías? Entonces, la pregunta es, ¿el alma estaba ahí? La pregunta es, quiero que me ponga atención, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Con Dios. Le pregunto, ¿el alma es real? ¿El cuerpo es real? ¿Y el espíritu es real? Mire, el espíritu vuelve a Dios. Note que en la creación del hombre, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? ¿No fue prácticamente un cuerpo? ¿De dónde lo hizo? Del barro. Pero hasta ahí, ¿qué es? Era un muñeco. ¿Qué es? Es como un muñeco. Yo no lo quería decir, pero usted lo dijo. Es como un muñeco. Amén. Mira hasta dónde ha llegado la ciencia, que hoy hacen hasta robots, ¿sí saben? Y le dan vida. Solamente para querer demostrar o sea, su grandeza, inclusive muchos que quieren hasta superar a Dios, pero eso es una locura. Pero vamos acá, entonces, Dios crea el muñeco, y hasta ahí ¿qué pasa? Negro. ¿Y luego qué hizo yo? Dice que sopló. Amén. Y luego fue el hombre un qué? Un alma viviente. Ahí está, alma, cuerpo y espíritu. Ahora, ese mismo hombre muere. El cuerpo ¿dónde vuelve? A la tierra, al polvo, porque hay vuelto madre. El espíritu vuelve a Dios. ¿Y el alma dónde se queda? Dice que se levantará, pues si el alma está, si el alma es real, es porque está en un sepulcro. Está en un lugar de espera. Es que el cuerpo fue creado solo para guardarlo. ¿El cuerpo? Fue creado para guardarlo. O sea, como un estuche. Pero para la venida del cuerpo de Cristo, ¿qué hay que guardar? Para la venida de Cristo, ¿qué hay que guardar? Dice alma, cuerpo y... Ajá, pero el cuerpo se guarda en vida. Porque cuando ya muere, ¿qué pasa con el cuerpo? Se desintegra. Entonces, ¿pero cuántos de nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo? Amén. Hay que cuidarlo, ¿por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu. A su nombre. No solamente trate de cuidar su alma, tiene que cuidar su cuerpo. Porque tanto el cuerpo como el alma son para el Señor. Eso dice la Biblia. Por eso el cuerpo no lo podemos, nosotros como cristianos. Mire, cuando el cuerpo no se cuida, se deteriora el alma. Se deteriora el alma. Mire como la hermana Rosa muchas veces nos ha dicho, estoy sin que el cuerpo no me da. Amén. El cuerpo hay que guardar. Entonces, ¿pero a dónde voy acá? A que el cuerpo va al polvo, el alma va en lugar de descanso y el espíritu vuelve a Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz, la última palabra de las 7, ¿cuál fue? En tu mano corriendo que mi alma y espíritu. ¿Sí o no? Entonces, ¿el espíritu a dónde va? A Dios, a su nombre. Entonces, lo que va a resucitar es el ser humano, pero en el momento dado, que sea la resurrección, vuelve el espíritu y vuelve el alma a donde al cuerpo. Cuida tu cuerpo. Pastor, es que si nosotros no cuidamos el cuerpo, no podemos ir al reino de los cielos. ¿A dónde? No hay, pastor. No hay. Porque con el cuerpo se llama carne. Por eso, lo que no debemos es vivir según los designios de la carne, es que eso ya es pecado. Pero el cuerpo, mire que el Señor sabe que nos ha dado un nuevo cuerpo. ¿Sí me hago entender? Entonces el cuerpo hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Pero quiero un poquito de encima ahí. Pero si estamos ahí, vamos ahí. Sí. Quiero un poquito ahí. Dime. ¿Qué cosa es cuidar el cuerpo? ¿O cómo es cuidar el cuerpo? ¿O Pastor, qué significa? explíqueme, pues. Le voy a decir una.
la fornicación, el adulterio. ¿Ah? Y por ahí los vamos. Y por ahí los vamos. O sea, yo sé todo eso. ¿Cómo así que tú ya sabes todo eso? Y entonces necesita de que no, pues si tú ya sabes. No, yo pregunto porque hay gente que no saben, entonces para que oigan. Las personas. Las personas. Ya. Sí, porque a veces la gente. ¿Cuándo yo cuido el cuerpo? Cuando yo dejo de mentir. Claro. Porque la mentira llevará mi cuerpo. Miren, la Biblia habla de que hubieron dos personajes que murieron. Y no fue una parábola. Lázaro y el rico, ¿sí se acuerdan? ¿Y su cuerpo dónde estaba? Ahí no, dice que estaba en llama. O sea, es una alegoría, una metáfora que nos muestra la palabra para entender que el infierno es real. Amén, hermano, el cuerpo, mire, el cuerpo será lanzado todo, ya, todo será lanzado porque hay que guardar alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando yo hago lo contrario de lo que dice la palabra, no estoy cuidando mi cuerpo. Claro. Si yo empiezo a tomar alcohol, no estoy cuidando mi cuerpo. No. Si yo empiezo a hacer un pelotón, mire, a un amigo, me acuerdo hace unos días, yo todavía no estaba casado, a él le gustaba bastante el alcohol. Y la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. No entran. Y el médico mismo, porque los médicos han estudiado para eso, para decirle a usted que no debe ingerir en su cuerpo. Y la Biblia nos enseña aún todavía con más claridad. Y le dijo: usted no puede tomar más alcohol. No tome. Porque usted el alcohol, o sea, ¿qué no puede tomar más? El hombre se fue a un partido y como ganó el equipo, se metió uno. Y tras uno se metió 10. Al 11 cayó ahí. Le dijeron que no tomara alcohol. Entonces el alcohol destruyó su cuerpo y finalmente su alma porque se condenó. Una pregunta, ¿por dónde entra el alcohol? Es por aquí, por la boca. ¿Ah? Entonces, pero sí estamos claros, hermana. Sí, pero no solamente eso. No, es un ejemplo. Es un ejemplo porque hay mucho. Ponga usted un ejemplo de lo mucho que usted conoce. Ponga usted un ejemplo. Hay mucho. Nanita, mire, yo le digo una cosa. Si nosotros estamos hablando de la resurrección, tenemos que cuidarlo. Oh. Porque la resurrección estamos hablando de una. Y en el texto que leemos dice: unos se levantarán para condenación, dice para vergüenza, otros para salvación y otros para vergüenza. O sea, si es vergüenza es porque nos vamos a ver. Marcelo, la mentira, ¿con qué la decimos nosotros? Con la boca, pues. Porque vergüenza porque lo hicimos mal. No, lo van a llamar porque yo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Digo, yo en el nombre del Señor Jesucristo me voy para arriba, yo lo hacía mal. Eso es correcto. Así. Entonces, en la primera resurrección que nos muestra la Biblia aquí, escúchenme, resurrección. Este niño, aquí, déjalo así, porque Elías le pidió a Dios. Entonces, el que resucita es Dios. Elías oró, pero no por todos los que oró Elías se resucitaron. No, esto es un ejemplo. Entonces, Elías oró y el alma del niño volvió y el cuerpo volvió en sí. Amén. Entonces, pero esta resurrección fue momentánea, porque el niño en su tiempo volvió a morir. Pero entonces hay una evidencia de qué. Yo pregunto, ¿hay una evidencia de qué? ¿De la resurrección es verdad o no es verdad? Sí, claro. Sí, ¿por qué? Porque hay un milagro a su nombre. Yo pregunto, ¿este milagro sucede con toda la gente? No sucede. Pero el milagro de la resurrección de la que habla Daniel, sí. Mira, te van a resucitar hasta los muertos que no están escritos. Sino que uno será para salvación eterna y otro para condenación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A su nombre. Muchos no están creyendo porque están viviendo su vida como quieren, hermano. Según ellos tranquilos. Según ellos tranquilos. Sí, porque no va a pasar nada. Pero la resurrección es real. Sigue, hermano. En esa partecita de que pues Cristo resucitó y entonces el hombre diría, bueno, resucitó porque dice que es Cristo, la gente que no creía, ¿no? Pero hizo resucitar a este Lázaro, que es carne,
Para que vieran que sí hay resurrección de verdad, que no Ya. solamente era él que iba a resucitar, no también. Léame el versículo 22 de ese mismo que leímos, el versículo 22. Lázaro también que era Lea el acá. versículo 22. ¿Quién lo tiene? Capítulo 17. Ya me salí ¿De ahí. qué? El mismo que leímos ahí, el versículo 22. Pero léalo duro. El 22 Sí, 22. dice, Jehová oyó la voz de Elías Ajá. y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Y de qué? Y revivió. Eso es resucitar. Gloria a Dios. Resucitar es revivir. Pero, ¿Tiene usted un ejemplo para enseñar a la gente ahora de que la resurrección es? claro, ¿Es qué? verdadero. Es real. Real. Es verdadera. Entonces, quien hace revivir es Jehová, es Dios. Pero aquí oyó la voz de ese hombre porque andaba bien. ¿Por qué no quiso resucitar? Porque muchos oraron y no. Mire, le voy a decir lo que yo mira, porque lo quiso resucitar, porque el Señor lo quiso. Eso sí, porque el Señor le no, porque el Señor le escuchó. Por eso, porque el Señor lo quiso resucitar porque Él es Dios. Y a todos no le Porque a todos no lo resucita. gusta. Yo puedo ser un siervo y puedo orar y no pasa nada. Por eso digo, Elías ora muchas veces y no pasa nada. Entonces, lo que quiero decir es que Dios es soberano. Y hace como quiere. Pues si no, entonces, se murió un tío, colocamos las manos, oramos y resucita ya. Mira, cualquier cosa. Dígame. Cuando decía la hermana Rosa, de que más decían, pues vamos, decía el pastor Carlos, de fornicación y adulterio. Pero entonces acá en Gálatas 5, donde están las obras de la carne, es lo que sucia, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que siguen, es un montón. ¿Y cosas que siguen. No me está mencionando ahí, pero son semejantes. Pastor, incluye los mandamientos también. Porque Y le- amar a Dios sobre todas las cosas. Y mire, hermano, digo, el que quiere cambiar, cambia. Porque quiere salvar su alma, porque cree. Hay muchos que se van de la iglesia porque predican esto. Y en la iglesia esto hay que predicarlo. Porque los tiempos, mire, imagínense, ¿cuánto tiempo usted cree que ha pasado de Daniel a este tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Miles de años. Más de 2000 años. Amén. Pero la resurrección es real, en cualquier momento dado. Y lo que falta, ¿sabe qué es? El arrebatamiento. Escatológicamente es lo que falta, porque lo demás todo está. Y después del arrebatamiento, después viene la gran tribulación. Ahí habla Daniel, en ese texto que leímos. No habla del tiempo que va a pasar, de la gran tribulación. Ahí la habla, sino que no dice gran tribulación, sino que serán los 3 años y medio. Ahí lo habla, ahí dice la palabra de Dios. Amén. Y luego vendrá el milenio. Y después del milenio, finalmente, aparecerá ¿quién? Jesucristo, pero viene por el pueblo de Israel. Por todos aquellos quienes estaban en la promesa. Pero hay que mantenerse en santidad. Vamos a 2 de Reyes 4. 32. Segunda de Reyes 4. Gloria al Señor. Segunda de Reyes. Y viendo Eliseo, ahí Siga. a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Siga, hasta 37. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se extendió sobre él, y él
el cuerpo del niño entró en calor. Ya, hasta 37, siga. Y volviéndose luego, se pasó por la casa. Se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Hasta 37, siga. Y entonces llamó él a Yesí y le dijo: llama a esta Sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Qué pasó con el niño? Resucitó. La resurrección es real. Es real. Lo vemos en Elías y después lo vemos en Eliseo. Amén, hermano. Y mire que en estos dos siervos, este milagro me encanta. ¿Sabe por qué? ¿Cómo estaba Cristo en la cruz? ¿Cómo estaba Cristo en la cruz? Crucificado. Yo voy a hacer un simulacro, así. ¿Cómo se extendió Elías en el niño? Ahí cómo se extendió Eliseo. Le puso su cuerpo. Y así lo dice. Dice que fue boca con boca, ojo con ojo, y mano y pies con pies. ¿No fue en cruz? Esto es sinónimo de cruz. Y el niño resucitó. Porque la resurrección, ¿dónde se efectuó? ¿Dónde se efectuó? Fue en la cruz del Calvario que se efectuó. Ahora, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero estamos hablando, ahí lo dice, que fue boca con boca, ojo con ojo, mano con mano y pie con pie. Es tremendo, mire cómo es la gloria de Dios. A su nombre. Mire que el milagro de la cruz es desde antes que Jesucristo hubiera aparecido ya. La resurrección es real, sino que muchos de nosotros, que Dios nos ayude a entender, porque los misterios de Dios no son fáciles, pero los entendidos dicen, resplandecerá. Y en esta mañana lo que nos resplandece es la palabra. La palabra nos hace permanecer firme, hermano. Duro es. Pastor, que yo no creyera en la resurrección, yo había veces no pasaba por algunas cosas que uno pasa. Amén. Porque ¿para qué? ¿Sí o no? Es correcto, eso es verdad. Ahora vamos allá a Segunda de Reyes 13, 20, 21. Voy a dar la cita. Hermana Benedita, lea usted Segunda de Reyes 13, 20, 21. Hermano Alinto, usted lea Lucas 7, 11 a 17. Hermano Poeta, usted lea Lucas 40, 56. Amén. Gloria a Dios. Y hermana Lucarime, usted lea Hechos 9:36 al 42. Y ahí lo dejamos por lo pronto para seguir con el estudio. Lucas ¿qué, pastor? El primero que le dije, ¿a usted, Pastor Carlos? No, a mí, a la hermana Bene que le dio primero. Sí. Segunda de Reyes 13, 20 al 21. Después dije Lucas 7, 11 al 17. ¿Quién lo tiene? Ya. De ahí dije Lucas 8, 40, 56. Después dije, ya. Después dije Hechos 9, 36, 42. Vamos con eso. Hechos 9, 36 al 42. Vamos. Escuchemos allá. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Ah. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, inmediatamente dieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro
Perdón, ¿en dónde? En el sepulcro, siga. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Revivió y se qué? Se levantó sobre ¿Revivió en qué? Resucitó. Hermano, eso no es una parábola. Eso no fue simplemente una enseñanza así por así, eso fue verdad. Yo hubiera salido corriendo. ¿O no? Yo hubiera salido corriendo con una situación de esa. 2021. Eliseo, ¿en qué estaba? Dice que estaba en el hueso. Y un féretro rueda hasta donde están los huesos. Toca los huesos. Eso es cosa seria. Toca los huesos de Eliseo y ay, hombre, hermano, si en ese momento hubo alegría, ¿cuánto más gozo no va a haber el día que se muere? Ay, no, eso será rico. Estoy yendo normal porque los muertos que Dios ha resucitado ya en este tiempo, cuando lo ha resucitado la gente salió corriendo. Corriendo. Por eso digo que yo hubiera salido corriendo. Amén. Yo hubiera salido corriendo porque es algo, pero es algo extraordinario, ¿no? Eso se llama resurrección. O sea que la resurrección es real. Y así, como sucedió ahí en los textos que vamos a ver, también va a pasar. El día que seamos... ¡Ah, no! ¡Qué rico será eso! Pero para eso aquí tenemos que mantenernos en santidad. Cero está peleando, discutiendo, que no se quede aquí. Hermano, a Daniel le dijo el Señor, espera, Daniel. Y luego le digo, descansa. Daniel quería saber, a usted no le toca hasta ahí nomás, le digo. Quieto, tranquilo. Vamos con el otro. ¿Viene el otro texto? Cualquiera, Lalo, cualquiera. 11, 7. ¿Usted dónde está? Yo también es Lucas. Sí. 11. El mío es 8, 40 al 46. 38, ¿cuál es el suyo? Es Lucas 8, del 40 al 46. Del 40 al 56 nomás. 56. Sí, el suyo. ¿Y el suyo ha dicho Lucas 11? No, ese no es. ¿Quién tiene Lucas 7, 11 al 17? Porque el hermano leíste el primero. El segundo es ese. Vamos, 11. Lo que eso rapidito, no me le dio uno de mucho. Aconteció después que él iba a la ciudad que se... Súbale un poquito. Entonces aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Así? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén. Ese es el muerto de la viuda de Naín. Pero también es un ejemplo bastante secular que nosotros hemos escuchado. Amén. Miramos ahí también otro ejemplo de resurrección. Mira que la mujer estaba ¿qué? Angustiada. Claro, aquí no le puede pasar. Pero ahí que hijo único. Y el Señor dice que se compadeció de quién? De ella. Y fue y tocó el féretro. Y le dijo, levántate. Y se levantó, hermano. Llegará el día en donde no solamente uno se levantará, nos levantaremos todos. Vamos con el otro texto. Gloria a Dios. Santo. Del 40 al 56, ¿no? Dele. Cuando oyó Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Sí, Señor. Y por
postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como los 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado su médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que en él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conseguido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio, no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Estaba hablando aún cuando vino a uno de casa del principal de la sinagoga y decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Siga. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Dios mío. Y él, mandando que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Hay resurrección o no? La hija de Jairo había muerto, pero para nosotros como creyentes duerme. Pero cuando el Señor oró, dice que el Espíritu volvió a ella, porque el Espíritu es el que da vida. Amén. Y después dio el Señor de comer. ¿Hay resurrección? ¿Cuántos creemos en la resurrección? Si no creemos en la resurrección, hermano, empaque la mano. Ya lo que estamos perdiendo el tiempo. Porque eso es lo que falta. Aquí estamos hablando más de 2000 años, esta historia y la enseñanza, ¿no? Y a veces, como hace poco tiempo, algunos podemos creer que es mentira. Podemos tener nada más como una historia. Una mitología o historia. Pero hubo un hombre, hay muchos hombres que el Señor en este tiempo está usando y ha usado. Es correcto. Y en el 2021 murió un hombre llamado Gigi Ávila. El Señor lo usó mucho a él. Y cuenta él una de sus testimonios, de sus libros. Una vez llegaban a un funeral en unos carros donde los meten, y el Señor le dijo que ahora pasar por una que ya estaba muerta y la iban a enterrar, le iban a cementerio. Y el Señor la puso para que orara por él, porque era una mujer que estaba muerta ahí. Y les dijo a todos que se retiraran, que lo dejaran a él solo con la muerta ya en el carro. Y él dice que empezó a orar, y los que estaban afuera nada más miraron cuando el carro tembló. Y cuando lo vieron saliendo a él y a la que estaba muerta caminando. ¡Santo! En el 2021 él partió. ¿Y sabes quién usó Dios también de una manera poderosa y brillosa? Benson y La Osa, muchos grandes hombres de Dios, que ya murieron, pero Dios los utilizó para que resucitaran muchos muertos. Demasiados. Porque el Señor dijo: en mi nombre resucitará muertos. Y no está hablando de esta resurrección, porque esta es la postrera. Estamos hablando de la que estamos hablando ahorita, de esta, de que muchos, cuando oraron, resucitaron. O sea que lo que ha pasado es una evidencia total de lo grande que viene. Amén, hermano. Así que el consejo de esta mañana es que nos mantengamos en esa promesa. ¿Por qué? Porque el hombre va a morir de cualquier manera.
Mire, dice que el mar que va a pasar. Una vez íbamos nosotros por una playa que se llama El Bajito. Íbamos, hace tiempo, mi primo Roberto, de aquí a ahí, nosotros nos adelantamos y cuando volteamos a ver ya no estaba. Se desapareció. No había, hermano, ni arena, nada. Se desapareció y hasta el día de hoy. Pero un día aparecerá. El mar, muchos se han ahogado, muchos se han perdido, pero un día aparecerá. A muchos los han matado, los han picado, pero un día aparecerá. Porque delante de Dios no hay nada oculto. No hay nada oculto. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Un aplauso a Dios en esta mañana. Poderoso. El otro texto, hermana Karine. Dorcas se resucitada. Había entonces un profeta y una llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Está apuntada en buenas obras y en limosna conocía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, después de lavar a la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de José, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardas en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. ¿Eso fue qué? Esto fue notorio en Dios toda mío. Jope. Y muchos creyeron en ¿Mucho qué? Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hermano, véngale ahí. ¿Sabe qué se volvió viral en ese entonces? La resurrección. Esto que lee la hermana va a fin y acorde con lo que leyó el hermano. ¿Sí se acuerdan? Cuando el hermano leyó ese pasaje, estaba Cristo. Pero cuando el hermano lee ese pasaje, Cristo ya no está. Amén. O sea, presente. Cuando el hermano lee el pasaje, Jesús hizo quedar a 3. Y entre los 3, ¿quién estaba? ¿Quién estaba entre los 3? Estaba Pedro. ¿Y a quién usa el Señor acá para levantar a Dorcas? A Pedro. ¿Ah? Esta abundaba en té, en obras. Esta abundaba en limosna. La gente estaba dolida, triste. Y cuando escucharon que Pedro estaba al otro lado, mándenlo a llamar. Pedro podía haberse quedado, no él vino. Y dijo que mandó a sacar. ¿Qué hizo el Señor cuando llegó allá a la casa de Jairo? Mandó a sacar. O sea que Pedro hizo lo mismo que hizo su maestro. Ay, no. Poderoso. Y tanto la niña Tabita como Dorcas fueron resucitadas. Tabita se levantó. Tabita se levantó. Vamos allá a 1 Corintios 15:20. Gloria a Dios. 1 Corintios 15:20. Y el que lo lea, el que lo encuentre, lo lea el primero. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Más ahora quién? ¿Cristo qué? Ha resucitado. ¿Quién predica esta palabra? El apóstol Pablo. Dice que afirma la resurrección de quién? De Jesús. Como no solamente un hecho histórico, sino como algo real. De lo que nosotros llamamos el cristianismo. Llamándolo como primicias. ¿De quiénes? De los muertos. Y esto significa que su resurrección es una garantía de quienes creen que van a resucitar. Yo creo, hermano. Pero saben que, seamos sinceros, la muerte da miedo.
muerte trae oscuridad y tiniebla. Amén. Pero va a suceder. Pero tenemos que aprender a esperar. Ahora, dice, esto significa que su resurrección es la garantía de quienes creen en Él también, que resucitarán, cambiando la muerte de un destino final a un sueño o un dormir, pero tienen un despertar feliz para los que durmieron en Cristo. ¿Dónde encontramos esto? Vamos acá, a 1 Corintios. Estamos en el 15-20, diga, pero lo vamos a extender hasta el 28. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. ¿Y hoy qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Según la Semana Santa, hoy es día de resurrección. A su nombre. Según la Semana Santa. Ahora, sabemos que Cristo ya resucitó, pero esta fiesta se conmemora. Amén. Esta fiesta se conmemora. Entonces, Pablo nos describe aquí en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermano, en los mandamientos del Señor está que hay que guardar el sábado, pero hasta ahí Cristo no ha resucitado. Y no que no hay que guardar el sábado, sí hay que guardarlo, pero también hay que guardar el primer día de la semana, porque el domingo se convierte en el primer día de la semana. A su nombre. ¿Estamos aquí o estamos aquí? El domingo es el pastor. Sí, es que en el Antiguo Testamento ya hablaban de la resurrección, pero todavía no se había efectuado. No, todavía no. Entonces, eso ya se hablaba y todo eso, como habla Daniel, pero dice que el Señor buscó quién acá en la tierra, no hubo ni uno. Y dice que mandó a su Hijo. Amén. El único que podía efectuar ahora sí la resurrección. Por eso dice Cristo primicia. Lo habla Pablo. Porque fue el primero que resucitó, escúcheme bien. Amén. Y no volvió a morir. En cambio, algunos de los que hablamos ahí resucitaron, pero murieron. Pero Cristo se levantó una vez y para siempre. ¿Y sabe dónde está? A la diestra del Padre. El versículo 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego los que son de Cristo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Diga amén, 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 amén. Den un aplauso a Dios en esta mañana. Diga amén, amén, amén. Nosotros no somos del diablo ni del mundo, somos de Cristo. Que tenemos flaquezas, que tenemos dificultades, que estamos en la lucha, pero somos de Cristo. Luego el fin, versículo 24. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo el dominio sobre toda autoridad y potencia. Recuerden que el Padre al Hijo le dio toda ¿qué? Autoridad. A su nombre. El 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Porque la muerte no es amigo de nadie. ¿Quién vino a matar, robar y destruir? Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Y quién vino a dar vida? Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo. Amén. El que vino a dar muerte fue el diablo. Pero quien vino a dar vida fue Jesús. Por eso es que en Él está la vida. A su nombre. 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, el 28, que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo dice se sujetará a aquel que le sujetó. ¿Quién es esto? El Padre. Y el 1 Corintios, perdón, gloria a Dios, aquí podemos ver y notar
Corintios 15, 55 al 57. Note lo que pasa con Jesús. Pero Pablo lo describe, por eso es que este hombre es tremendo. 1 Corintios 15, 55 al 57. Hace una pregunta. ¿Quién lo tiene ahí? 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. El 57. Gracias. Más gracias sea dada a Dios que nos da la victoria. Venga ahí. ¿Que nos da la qué? ¿Que nos da la qué? ¿Cuántos creemos que Cristo tiene la victoria? Amén. Siga. ¿Por medio? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ¿Por medio de quién? No por medio ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Damos gracias a Dios por el día, por Eliseo, pero a quien le debemos la gloria y la honra, la vida y todo lo que somos es a Cristo. Amén. Por eso que la resurrección es a través de Jesús. En este pasaje también, ya casi concluyo, se resalta de manera escatológica el orden mostrando a Cristo como el Salvador. Y para finalizar, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, cuando nos habla de la venida del Señor, un texto muy conocido, pero que ya muchos no creen, pero la iglesia del Señor debe de creer. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Dice tampoco, ¿lo tiene ahí? Queremos, hermanos, ¿con quién está hablando Pablo? Con los hermanos. Que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, a los que durmieron en él, a su nombre. Hermano, paramos ahí un momentito. Yo le hago una pregunta. De las personas que resucitaron, ¿volvieron a morir? ¿Sí o no? O sea que esas personas están durmiendo ahorita. Amén. Pero ¿cuándo se cumple ese texto? En el día del arrebatamiento. A su nombre. Y nosotros vamos a permanecer en esta esperanza. 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de quién? Del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, santo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de ¿dónde? De los cielos. ¿Y los muertos en quién? ¿Los muertos en quién? En Cristo. ¿Qué pasa? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos ¿qué? ¿Seremos qué? El arrebatamiento es real, ¿sí o no? De eso es que estaba hablando Daniel. Amén. Ahí se cumple la palabra, pero para Daniel no le fue revelado, pero para usted, para mí sí. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en él. Amén. ¿Cuánto se levantó Cristo como primicia ayer, domingo, como un día de hoy? Por eso es que recordamos este día. Porque el día domingo dice, pasando el sábado, el primer día de la semana, fueron las mujeres, aquellas quienes servían a Jesús, aquellas quienes seguían a Jesús. Amén. Se levantaron de madrugada. Los discípulos estaban con miedo, estaban asustados, estaban aterrorizados, pero ellas dicen que fueron. Amén. Y cuando llegaron allá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Primer milagro. La piedra estaba removida. Ya un ángel, wow, había descendido del cielo. Y
y la había quitado a su nombre. Para ella fue asombro, para ella fue espanto. ¿Se quedaron afuera? ¿Se quedaron afuera? No, entraron a la tumba y miraron que la tumba estaba llena. Vacía. ¿Cómo estaba la tumba? Estaba vacía. ¿Por qué? Porque el Maestro a su nombre, porque el Todopoderoso, porque el gran yo soy, porque el Alfa y la Omega, porque el principio y el fin. ¡Aleluya! Porque Cristo había resucitado. A su nombre se la gloria. El Maestro vive, 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 vive. Y por cuanto Él vive, usted y yo vivimos. Así que, hermanos, así como Pedro y Juan predicaron, hablaron de esta enseñanza que debe ser una base en la iglesia, la resurrección de Cristo y de los que mueren en Cristo, así debemos predicarlo usted y yo. Amén. ¿Por qué? Lo más seguro que el hombre tiene aquí en la tierra es la muerte. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Se va a morir. Pero lo importante no es que muera, lo importante es que el día del arrebatamiento se levante para vivir para Dios, para vivir por la eternidad. Los que hicieron lo bueno. Los que hicieron lo bueno, lo correcto, lo honesto. Ahora, quizás hoy no estemos bien. Amén. Quizás hoy las cosas no las hemos hecho bien, pero hoy es día. ¿Es aquí el día de qué? De salvación. ¿Es aquí el día de qué? Esperanza. ¿Es aquí el día de qué? De reconciliación. Esta mañana, hermano, vamos a reconciliarnos con Dios. Miren, hay personas, pastor, hermano, que físicamente están vivas, pero espiritualmente están muertas. Necesitan un milagro, necesitan una resurrección. Y el único que los puede resucitar, el único que los puede vivificar, porque la Biblia dice que el Espíritu es de la vida, se llama Cristo. El único que los puede levantar de sentado, de desánimo, de pereza, de frialdad, se llama Jesús. Amén. Mire, cuando Cristo murió, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue, dice la Biblia? Su cuerpo estaba en la tumba del sepulcro, pero en su espíritu dice que fue al infierno y les predicó. Y los que creyeron, ¿qué pasó? Fueron levantados, dice la Escritura. Esos son misterios que cualquiera no lo cree, pero los entendidos entiendan en esta mañana. Amén. Si eso sucedió y es verdad, ¿cuánto más, hermano? Hoy acá, tú que no estás en llama, porque el infierno es real, no es para meterle miedo ni para meterle terror, pero el infierno es real. Mire, yo conozco una iglesia y por eso es que todas las iglesias no son sana doctrina. Todas las iglesias no son sana doctrina. Yo conozco una iglesia en donde predican que eso del infierno es una mentira. ¿Sí? ¿Qué infierno no hay? ¿Infierno no hay? Yo le aseguro que así como son ciertos, reales, los cielos, también hay un infierno. ¿Sabe qué dicen, pastor? Que no hay que ayunar más. Sí, que ya no, eso ya se acabó. Eso fue del tiempo de El Cristo. Señor ayunó 40 días y que ya no hay que le ayunó por todo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando el novio está de boda, ¿quién ayuda? Pero cuando le sea quitado, dice que tendrán que ayunar. ¿Y no fue quitado ya Cristo? Ya fue quitado, ya fue levantado, ya fue alzado. Por lo tanto, la iglesia tiene que ayunar. Tenemos que ayunar. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: hay género Que sale como oración y ayuno. que no salen sino con oración. Sí, pues, pero entonces si tú oras, sale. Pero si tú no oras, no sale. Entonces, y eso que ahí, hermano, hay que mirar muchos puntos. Porque usted puede orar, pero la Biblia dice la oración es eficaz. Hay mucha gente que puede orar mucho, pero si su corazón está dañado, no pasa nada. Dice la oración es eficaz ¿de quién? El ¿De justo quién? Del justo. puede mucho. Entonces, ahí hay en la oración hay un poco de punto, hermano.
Si en oración, si yo no perdono a mi hermano, dice, no hay. Ahí no hay eficacia. Entonces en la oración hay que perdonar. En la oración hay que ser misericordioso. En la oración hay que recapacitar. En la oración hay que renunciar a muchas cosas para que Dios me pueda escuchar. Para que Dios me pueda dar una respuesta. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre transparente. Amén. Daniel era un hombre justo delante del Señor. Hombre de ejemplo. Hombre de modelo. Hombre que nos dejaron a nosotros huellas. Para que nosotros podamos por esas huellas seguir. Esta mañana de resurrección, hermanos, tenemos que nosotros empezar a cambiar. Tenemos que empezar a mejorar. Tenemos que empezar a renunciar a muchas cosas. ¿Por qué? La resurrección es real. Muchos se levantarán para vergüenza y otros nos levantaremos para estar en la Nueva Jerusalén. Y yo voy a estar en la Nueva Jerusalén. Y diga conmigo, y yo también. Amén, yo también. Hermano, es necesario que a través de muchas luchas, de muchas pruebas y de mucha tribulación, entremos en el remanso, entremos en el reposo, entremos en el descanso de Dios. A Daniel le dijo, descansa, Daniel, tranquilo, cierra el libro, ciérralo. Pero para usted y para mí, ya es libro. Ya nosotros entendemos, porque ya Cristo murió y resucitó. Ya para nosotros es otra cosa. Amén, hermano. Y los que duermen en Cristo resucitarán, ¿qué? Mire que Daniel, al tiempo de Jesús, ha pasado harto tiempo. Y al tiempo de Jesús, a nosotros, ya casi pasaron más de 2000 años. A su nombre. Pero hay algo, y cierro aquí, de que Cristo viene a su nombre. ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? ¿Cuánto lo esperan en esta mañana? ¿Cuánto esperamos al maestro? Al maestro. Me gusta cuando lo de Lázaro. Me encanta, ¿sabe? Esa historia es muy bonita. ¿Sabe cómo estaba Marta? ¿Y cómo estaba María? Estaban tristes. Estaban bajo de nota. Y cualquiera. 4 días había muerto. 4 días. ¿Y sabe? No, ya el día dice. Ahí dice la palabra el día ya. Pero esta es la palabra que a mí me encanta. ¿Ya? Se llama alta ante el Señor. Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le digo al Señor, Marta, tu hermano resucitará. Sí, Señor, pero en el día postrero, o sea, hombre, tu hermano resucitará. Marta, no te he dicho que si creyeres. Y de ahí se canta una canción, ¿verdad? No te he dicho que si creyeres, ¿qué? ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios? Lo voy a repetir. ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios? Cuando ella, mire, cuando ella se cayó, se fue donde la hermana. Y aquí voy. María, salió María. El maestro te llama. En esta mañana, el maestro nos está haciendo un llamado. ¿Saben para qué llamaba el maestro a María? Para darle buena noticia. ¿Saben para qué llamaba el maestro a María? Para darle alegría. Y en esta mañana la palabra no es de muerte, es de vida. En esta mañana la palabra es de regocijo, porque hay resurrección en Cristo. ¿Usted lo cree? En esta mañana hay gozo. Tus sueños van a resucitar. No porque yo lo digo, sino por esta palabra. Porque la palabra es vida, porque la palabra trae resurrección. Muchas veces, hermano, nosotros, estando vivos, nos hemos sentido muertos. Y hemos oído la palabra, nos ha resultado. Porque la palabra resucita, porque la palabra da vida. Hemos estado bajo de nota, como que muertos, tristes. Y la palabra nos ha dado alegría. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Esta palabra, en esta mañana, es para levantarnos. Es para direccionarnos. Es para que descansemos en el Señor. Es para que sigamos confiando en aquel que vive, en aquel
el Señor. A su nombre. Amado Padre, en esta mañana, Señor, yo te pido que crees vida, que generes vida, que traigas resurrección. Señor, tu palabra dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová, nos librará Dios. ¿Cómo se encontraba, Señor, Jairo? ¿Cómo se encontraba, Señor, los familiares de Dorcas? ¿Cómo se encontraba, Señor, la viuda de Naín? Y Tamandaraba, ¿cómo se encontraba, Dios mío, Jairo? Porque su niña había fallecido. ¿Cómo se encontraba la tsunamita, Señor? Porque su hijo, Dios, después de tanto, ella era estéril. Y tú hiciste crecer en su vientre un niño y luego se murió. Pero tú llamaste al varón, tú colocaste al varón y el niño resucitó. Señor, aquellos quienes llevaban aquel féretro y rodó, Señor, y tocó los huesos de Eliseo. Y el féretro, dice que estaba muerto, resucitó. Y hoy en día hay muchos hombres a quienes tú has levantado, que oran, te claman, que lo han hecho como Gigi Ávila, Benson y la Osa. Señor, muchos que ya pasaron la historia y en la actualidad que tú los utilizas para, Señor, levantar muertos. Yo creo en ti y confío en lo que harás. Sé que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy, siempre. Hoy, Señor, domingo, día de resurrección, te pido, Señor, que resucites lo que está muerto, que sanes lo que está enfermo y levantes lo que está caído para la gloria de tu nombre. Que esta palabra provoque resurrección, que esta palabra levante, transforme, de vista el ciego. Señor, que cualquiera que sea enfermedad, por esta tu palabra, reciba vida, reciba un milagro, reciba sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, para el que cree. Porque el que cree, Señor, todo, absolutamente todo. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra se ha extendido, y yo quiero que tu palabra crea, levanta, transforma, genera, da vida, Señor. Señor, que lo estéril sea fértil, que lo pesado sea liviano y que lo oscuro sea claro. En esta mañana, saca de la oscuridad, saca del terror, y que tu palabra, Señor, salve a los perdidos. Que tu palabra traiga, Señor, un nuevo despertar para gloria de tu nombre, para gloria. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Aleluya, aleluya, aleluya. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Santo. Hermanos, saludados en el amor de Cristo. Y la paz de Dios sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro.